¿Se puede ver? No, aún no. Ya, licenciada. Ahorita sí, gracias. Muy bien. Entonces, vean. Lo primerito que me aparece a mí es siempre, en este caso, un dibujo. ¿De qué creen ustedes que trata esta unidad? La ciencia. La célula. Los átomos. La ciencia. La célula. La La célula, ciencia. la ciencia, los átomos. Átomos. La ¿Cómo se ciencia. llama la unidad entonces? La creación de la materia. La La evolución. ciencia. No, la evolución ya pasó. La creación de la materia también. Todo eso fue en la primera unidad. Bueno, entonces, ¿dónde puedo yo ver el chivo? En mi programa. Entonces, recomendación para segundo parcial, para partir de ahorita, recomendación. Si no tiene impresora, vaya a un internet, imprima su programa, que son, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 hojitas. Digamos que les cuesta 25 centavos, va a gastar 1.25. Imprima su programa. No, si tiene sus presentaciones, también las imprime. El libro, pues, si quiere no, porque es muy grande, pero sí puede ir imprimiendo la primera unidad, por ejemplo, ahorita a partir de la segunda unidad, porque si ustedes tuvieran el programa, entonces todos hubieran dicho, ¿qué unidad vamos a ver? La ciencia. Los átomos, las células, los satélites, los viajes al espacio, los inventos, todo esto es parte de la ciencia, el cosmos, los descubrimientos. Hablar de la ciencia es equivalente a otro concepto. ¿A qué concepto es equivalente la ciencia? Porque eso viene en el libro. Entonces, los que están bien pilas ya tienen a la mano el libro, ya lo tienen abierto. Hablar de ciencia es equivalente a hablar de ¿qué? No. Hablar de una cultura espiritual. No. Ahorita ya pasamos la cultura. Fenómenos. Fenómenos y leyes. No. ¿De filosofía? Esa es la tercera unidad. Ya vamos a llegar, compañeros. Muy bonita la filosofía. Hechos comprobados. Investigar de las cosas. Investigarlo. Hacerlo de una manera, de un enfoque materialista. Vamos a ver mejor. ¿Equivale al conocimiento, licenciada? Vamos a ver, Mirla ya abrió su libro. Mirla, abramos el libro y leamos en la página 73. Ustedes ven si es la 72 o la 74. Y vamos a leer el 1, 2, 3, 4, cuarto párrafo. Leamos, Mirla. Con mucho gusto. Concepto de ciencia. La No, ciencia cuarto es... párrafo. Cuarto párrafo, ok. Segundo, donde dice con ayuda de la ciencia, tercero. El siguiente es el cuarto. Ok. El vocablo ciencia equivale literalmente a conocimiento. Los conocimientos científicos, la posesión de datos confirmados acerca de los fenómenos materiales y espirituales y su acertada reflexión en la conciencia humana. El saber es contrario a la ignorancia, es decir, a la falta de una información comprobada acerca de algo. Nuestra razón se mueve del desconocimiento al saber, del conocimiento superficial al conocimiento profundo y multilateral. Gracias, Mirla. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, no leemos y después decimos, ay, hubiera sacado un 25, hubiera sacado por lo menos un 23, un 24. Entonces, ahí está todo, jóvenes, en el texto. Entonces, hablar de ciencia, dice el vocablo ciencia equivale a hablar de conocimiento, ¿verdad? Pero es un conocimiento científico. Ahorita vamos a ver entonces las clases de conocimiento que hay, porque se me fue aquí, no sé qué pasó.
¿Ven la presentación o no la ven? Sí. Licenciada. Bueno, entonces, vamos a ver la segunda unidad, la ciencia. Y entonces, como hablar de ciencia es hablar de conocimiento, vamos a ver qué es el conocimiento. El conocimiento, dice, es el proceso por medio del cual el pensamiento se aproxima infinita y eternamente al objeto. Entonces, pensar y conocer son dos procesos que se parecen, pero son distintos. Entonces, cuando yo pienso, yo tengo un conocimiento general de la realidad objetiva. Y el conocimiento en sí, dice, es un por medio del cual, entonces, ese pensamiento aprehende, de aprehensión, se aprehende del objeto. Entonces, nosotros en nuestro cerebro tenemos un cúmulo de conocimientos, ¿verdad? También de pensamientos, pero estos pensamientos vienen y van. En cambio, el conocimiento se queda ahí, se queda en nuestra mente. Entonces, yo les puedo decir a ustedes, miren, de hecho vamos a hacer ese ejercicio, otras diapositivas. Yo les puedo decir, miren, descríbanme cómo es su perro. O yo les puedo decir, díganme o descríbanme qué comieron el día de hoy. Entonces, yo les aseguro que ustedes tienen en su memoria el cúmulo de todo eso, aunque hayan comido un montón de cosas, ustedes ya sabían cuáles eran las legumbres, cuáles eran las carnes, todo. Entonces nosotros tenemos en nuestra mente esos conocimientos de los alimentos, de los animales, de todo cuanto existe. Entonces ese es el proceso por medio del cual nuestro pensamiento se aproxima, dice, al objeto. ¿Y por qué dice se aproxima infinita y eternamente al objeto? Porque cuanto más usted conoce algo, más, cuando usted más sabe de esto, conocimiento y saber, ciencia, tiene también una ligación. Entonces, cuando usted más ve el objeto, cuando usted más se aproxima a él, ¿sí? Más tiene conocimiento. Por eso es que las presentaciones, solo con unas diapositivas, yo no voy a tener un 100, porque yo solo veo estas diapositivas, ay, sí, muy bonitas, pero yo tengo que comprender qué es esto. Tengo que leerlo una vez, volverlo a leer, hacer comparaciones, y por eso es que el estudiante falla cuando hay una comprensión. Cuando ya se le pide que analice, entonces ahí sí empiezan a confundirse los conocimientos. Entonces empiezo a decir, ay, esa era cultura material, espiritual, ideal o real, porque yo no terminé ese proceso de entender qué era la ideal, qué era la real, etcétera. Entonces, por eso es que el profesor siempre debe preguntar, ¿está claro esto? Y si no está claro, pues damos más y más ejemplos. No existe un solo conocimiento. ¿Cuántas clases de conocimiento hay? Que me puedan mencionar dos, sin ver el celular, porque el celular es un aliado, pero también puede ser un enemigo. Cotidianos, precientíficos y científicos, empíricos y teóricos. Teóricos. Ajá. Ay, veo que ya están leyendo el libro, así me gusta. Tienen que estar ahí entonces atentos. ¿Y qué se hace? Voy subrayando. Mirla dice, los conocimientos pueden ser cotidianos, precientíficos, científicos, empíricos y teóricos. Entonces, como conocimiento equivale a ciencia, dice, la ciencia es un sistema de conocimientos en desarrollo, los cuales se obtienen mediante los correspondientes métodos cognitivos, es decir, del conocimiento. Es un sistema. ¿Por qué el conocimiento científico es un sistema? Porque tiene que llevar un orden. Pasos. Lleva pasos, lleva un orden. Entonces, ¿cuál es el método que utiliza la ciencia si lleva pasos, si lleva un orden?
utiliza el método Científico. Científico. Muy bien, utiliza el método científico. Entonces nosotros, para llegar a ciencia, hacer que sea un conocimiento científico, utiliza entonces pasos ordenados, utiliza el método científico, ¿sí? ¿Por qué dice es un sistema de conocimientos en desarrollo? ¿Por qué en desarrollo? ¿Por qué en desarrollo y no final? Porque tal vez lleva un Porque proceso. porque ahí Investigando. porque va paso a paso. Porque va paso a paso, porque va investigando, ¿qué más? Porque lo vamos conociendo. Porque hay mucho por descubrir. Porque se va conociendo. Conocimientos en desarrollo, porque la ciencia y el ser humano siempre están en constante desarrollo. La ciencia nunca es final, nunca decimos, sí, ya está la vacuna para el COVID-19, para el SARS-2, y hasta ahí llegó la ciencia. Ya no hay más bacterias, ya no hay más virus, ya no habrá más pandemias, porque todo se descubrió. No. Conocimiento no es final. El conocimiento, la ciencia siempre está en constante desarrollo. ¿En dónde se obtienen los conocimientos? Se obtienen mediante las correspondientes o los correspondientes métodos del conocimiento. ¿Cómo qué métodos dijimos? Científico. Como el método científico, como métodos analíticos, como cualquier otro método que se base en la ciencia. Y entonces estos conocimientos, es decir, la ciencia se va a reflejar ¿cómo? En conceptos exactos. Por eso es que ustedes encontraron, pueden ser teóricos, porque entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros de un descubrimiento nuevo? ¿Cómo vamos a saber si algo es un proyecto científico y cómo va caminando? Pues en las teorías que nos van planteando. Entonces, se reflejan en conceptos exactos, ¿sí? Es decir, en las teorías, pero no se queda solo, la ciencia no se queda solo en teoría. Y entonces aquí va la última parte, que es la más importante. Estas teorías, es decir, los conceptos exactos, dice, cuya veracidad se comprueba y se demuestra a través de la práctica social. De nada sirve que escribieran cientos de libros del COVID-19 y la vacuna si no se lleva a cabo, si no se le pone a la gente y se cura. Entonces, no tiene sentido nada de lo que se ha hecho. Entonces, un conocimiento científico se comprueba, se demuestra en la práctica social. ¿Qué dijimos que era la práctica social? ¿Qué era la práctica social? Y entonces en socio, ¿qué nos fue? ¿Qué es la práctica social? La parte donde se demuestran las teorías con hechos. ¿Cómo se llama? Llevarlo al campo. El campo de, llevarlo al campo de fútbol, ¿no? De golf. Estudios de campo. Campo de estudio. Campo de estudio. Entonces, ¿qué es la práctica social? Esa lo habíamos dicho en clase. ¿Cuál? El conocimiento tiene 3 elementos. El conocimiento consta de 3 elementos: objeto, sujeto y práctica social. El conocimiento tiene 3 objetos, 3 elementos, perdón. El objeto del conocimiento, el sujeto del conocimiento y la práctica social. Dicho yo, la práctica social es la actividad productiva del hombre, es la esfera
de aplicación de los conocimientos. Cuando dijeron el campo, sí, el campo, pero ¿el campo qué? Por eso les dije yo el campo de fútbol, el campo de golf, el campo de aplicación de los conocimientos. Entonces, la práctica social, en una palabra, es el trabajo. En el caso de ustedes, su práctica social es, su actividad productiva es estudiar. Entonces, la actividad productiva del hombre es decir, todo su círculo donde se desarrolla, ¿sí? El círculo donde nos desarrollamos, esa es la práctica social. Llevamos a cabo nuestros pensamientos, conocimientos, etcétera. ¿Cuáles son los otros dos elementos del conocimiento? El objeto y el sujeto. ¿Qué es el objeto del conocimiento? Es cualquier aspecto de la realidad objetiva. Segunda pregunta. Entonces, aquí vengo yo a lo que les decía antes del examen. La diapositiva es solo un contacto, es solo un tip para que el estudiante identifique ciertos conocimientos, pero lo que abra el profesor, de hecho, en clase presencial hasta graban los estudiantes. De hecho, si no está claro, pues se pregunta y hasta que esté claro, porque aquí dice, es cualquier aspecto de la realidad objetiva. Entonces, aquí yo puedo explicar más o puedo dejarme ahí. ¿Y qué pasa si le dicen el examen en este momento? Explique qué es la realidad objetiva. Para que no hablen todos, le vamos a preguntar solo a Solimar Hernández. ¿Qué es la realidad objetiva, Solimar? Solimar, si no, Enrique Vélez, que tiene ahí. Oh, Narciso levantó la mano. Narciso, explíqueme qué es la realidad objetiva. Si no estoy mal, la realidad objetiva es todo aquello que nos rodea, es lo que está fuera de nuestros pensamientos. Pero Narciso, si me equivoco, perdón. ¿Qué es lo que nos rodea? La materia, Uh-huh. todo lo que son objetos, es, entre comillas, nuestra realidad. Casi, sí. Enrique, ampliemos. ¿Qué es la realidad objetiva? Si no, Jorge. La realidad objetiva es lo que existe y tal y como existe, ¿no? ¿Qué es lo que existe, Jorge? La realidad, o sea, el universo. Eso se llama círculo vicioso. ¿Qué es la realidad objetiva? Todo lo que existe. ¿Qué es lo que existe, Jorge? La realidad. Todo lo que tenemos alrededor de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos alrededor de nosotros? Por ejemplo, la computadora, celular, libros, lápices. La naturaleza. Todo lo tangible. Objetos. El mundo material. El mundo material. Fuera, Okay. Todo lo que existe fuera de su conciencia y es reflejado por ella. Lo que pasa es que es lo que yo les digo. Si nosotros googleamos, pues está bien, pero tenemos que comprender lo que dice el señor Google, ¿verdad? Porque si yo no tengo claro algo, entonces cuando ya hay una comprensión es el problema. Entonces, el que se acercó más a la respuesta es Narciso. La realidad objetiva es todo lo que tiene existencia real. ¿Qué es lo que tiene existencia real? Es todo lo que existe. ¿Qué es todo lo que existe? Son todos los objetos creados por el hombre, incluyendo, para efectos de nuestro curso, incluyendo el pensamiento del hombre. Entonces, ¿qué es la realidad objetiva? Usted se imagina un círculo, yo se lo voy a escribir el próximo día de clases. La realidad objetiva incluye a la NSP, naturaleza, sociedad y pensamiento. Escribo en el chat. La realidad objetiva, pues sí, obviamente es todo lo que nos rodea. Es todo lo que tiene existencia real. ¿Y qué es lo que tiene existencia real? Para efectos de examen, naturaleza,
y el pensamiento. Entonces, todo lo que incluye la naturaleza, todos los seres vivos, sociedad, el hombre. Y cuando decimos pensamiento, estamos hablando de el conocimiento. Entonces, el conocimiento, los libros y cualquier cosa que sea de cultura espiritual forma parte de la realidad objetiva. ¿Claros o no claros? Yo creo que ahora sí ya más claro. Entonces, cuando yo les pregunte qué es la realidad objetiva, es todo lo que existe, es decir, naturaleza, sociedad y pensamiento. Porque si ustedes me dicen, sí, es todo, pero ¿qué es todo? Entonces tenemos que saber definir. Entonces, objeto del conocimiento es cualquier aspecto de la realidad objetiva. En una palabra, realidad objetiva. Práctica social, en una palabra, trabajo o actividad productiva del hombre. Y entonces, ¿quién es el sujeto del conocimiento? Nosotros. El humano. El investigador. El hombre. Aquí, ¿se ve la diapositiva o no? Sí. ¿Qué dice ahí? Sujeto del conocimiento. Es el hombre. Y se propone conocer la realidad objetiva. Bueno, pilas pues porque ya para cuando les toque analizar esto en el examen ya se les ha olvidado. Entonces, seguimos acá. Ya analizamos qué es ciencia, ya dijimos por qué es un equivalente ciencia y conocimiento. Entonces, el conocimiento científico, ¿verdad? Como hay varias clases de conocimiento, dice es la explicación de la esencia de los fenómenos, sus causas y las condiciones en las que se producen, de sus conexiones internas y las leyes que lo rigen. Entonces, aunque ciencia y conocimiento es lo mismo, conocimiento científico, si ustedes encuentran si ustedes encuentran esta teoría, esto es para el conocimiento científico, no para ciencia. ¿Para ciencia cuál es? Sistema de conocimientos en desarrollo, Solo conocimiento, proceso por medio del cual Entonces se dan cuenta cómo va variando. Conocimiento, ciencia, conocimiento científico. Por eso todo debe llevar título. Esencia, explicación de la esencia de los fenómenos, causas, condiciones en que se producen, conexiones internas y leyes que lo rigen. Entonces, aquí hay un ejemplo donde la niña está haciendo sus pruebas, ¿sí? Está encontrando las conexiones internas de los elementos, está experimentando, produciendo para fomentar su teoría y luego llevarlo a la prueba. Entonces, el conocimiento científico lleva muchos pasos, ¿sí? Porque si no dijimos se queda solo en teorías. Luego hay que entonces llevarlo a la práctica. Los conocimientos pueden ser, es decir, las clases de conocimiento, como están ahí en el libro, ustedes ya lo vieron, los elementales. Vamos a ver, ¿cuáles son los elementales? Un ejemplo de conocimiento elemental. ¿Qué dice el texto? Son Son propios de los animales. Ajá, ¿y quién más? Los animales y quién más tienen conocimientos elementales. Los niños. Los niños, pero dice algo, dice niños en su tierna infancia. Oye, es decir, aquellos niños que todavía no hablan. Los niños en su tierna infancia quiere decir los niños recién nacidos. Entonces, son propios de los animales y niños pequeños o niños en su tierna infancia que poseen cierta información de las propiedades de las cosas. Empíricos. Los empíricos son aquellos que se adquieren en el transcurso de la vida a través de la experiencia. Se obtiene de la vida común y nos permite orientarnos en el mundo. Entonces aquí me voy a tener un ratito porque en el curso aquí hay dos connotaciones diferentes, pero empírico, ordinario y cotidiano es el mismo. Repito, el conocimiento empírico, cotidiano y ordinario es el mismo, ¿sí?
son aquellos que se obtienen en la vida en común, son aquellos que nos orientan en la vida, son aquellos que hacemos a través de la experiencia con el día a día, ¿sí? Es decir, este y este es lo mismo. El precientífico se aplica principalmente para iniciar una investigación. Tenemos la teoría, todavía se llama precientífico, ¿sí? Cuando no se ha llevado a la esfera de aplicación. Solo la teoría, cuando está solo la analogía, es un conocimiento precientífico. Y dijimos, el conocimiento científico es el otro. Entonces, pilas porque entonces está conocimiento científico, elemental, precientífico y cotidiano. Entonces, el cotidiano tiene varias direcciones, que eso no lo vamos a ver el día de hoy. El conocimiento empírico, cotidiano u ordinario se divide en otros 3, ¿sí? Entonces, antes de pasar a la otra diapositiva, ¿quién me puede dar un ejemplo de conocimiento elemental? Ah, dice de los animales, pero ¿qué tipo de conocimiento es? Un ejemplo. El conocimiento de los perros o de los caballos, por ejemplo, porque al menos cuando se les da instrucciones a los perros, digamos, se sientan, cosas así. Ya. ¿Alguien más? Quizás el instinto materno. Instinto, muy bien. Instinto. El aprender el idioma materno. No, ese como ya lleva un aprendizaje, perdón, ese es cotidiano o empírico. Empírico sería porque acuérdense que empírico porque nosotros no nacemos hablando, aprendemos en la vida a hablar, ya sea español, inglés, de acuerdo a nuestra lengua materna. Entonces, el hablar es empírico. De los niños en su tierna infancia, por ejemplo, succionar el biberón, eso sí, o el llanto. Los niños no les enseñan a llorar, ya lo traen. Los animales, vamos a poner acá el ejemplo. Podría ser ladrar. En esta foto, no es que los perritos sean muy inteligentes, sino traen un conocimiento elemental. Identificar ciertos olores, identificar ciertos sonidos, por ejemplo, el sonido del amo, ¿sí? Del dueño. ¡Ay, mi perrito lindo! Y ya. ¡Ay, es que ya me conoce! Sí, tiene un conocimiento elemental. Entonces, cuando dijeron eso, los conocimientos por instinto, sí. Ya, entonces, por ejemplo, identificar sus juguetes, el ruidito de los juguetes, esos que chillan, identifica el olor de los alimentos, de su comida. Este aquí del vehículo, ¿será elemental, precientífico o cotidiano? Cotidiano. Y este de usar la computadora, ¿qué tipo de conocimiento es? Precientífico. ¿Qué dicen los demás? Empírico. Empírico. Elemental no. No, manejar no es una ciencia. O sea, ¿a qué se debe el manejar? El aprender. Al saber. Se adquieren a través de la experiencia. Acuérdense que empírico y cotidiano es lo mismo. Se obtienen en la vida común, nos orientan en el mundo. Entonces, pregunto otra vez, ¿manejar qué es? Empírico. Empírico. Ajá, no es precientífico. Precientífico es miren, este es precientífico. Vamos a algo, la teoría, cuando nosotros ya tenemos la teoría y empezamos a experimentar, ahí es precientífico. Cuando se está experimentando es precientífico, porque todavía no se ha llevado a la práctica. Precientífico es cuando se están
evaluando las conexiones internas, las leyes que lo rigen. La otra unidad, que hay leyes que rigen la sociedad y hay leyes que rigen los fenómenos, ¿sí? ¿Qué acontecimientos se está viendo ahorita a nivel de la naturaleza? ¿Qué está pasando? Tiene que ver con... Erupción de volcanes. De volcanes. Erupción del volcán, ¿de qué? Contaminación. De Pacaya. ¿De Pacaya? ¿Cuál De otro? Pacaya y fuego. Fuego, muy bien. Licenciada, disculpe, ya son las y 22 para poder ver si ya le aparece mi examen, perdón. Okay. Gracias, Mela. Cabal, Gracias. estoy haciendo las cosas simultáneas de un worry. Lo que estoy aquí hablando, estoy abriendo aquí para ver si ya les aparece o no les aparece. Muchas gracias. Entonces, el volcán de Pacaya y el de fuego. Entonces, esas erupciones tienen una explicación, porque está basado en leyes naturales, ¿sí? No es que Dios nos esté castigando porque no estudiamos o porque hay mucha violencia o algo así. Tiene una explicación, es decir, tiene una causa natural. Entonces, eso tiene una explicación. Entonces, hay leyes naturales. Entonces, nosotros en filosofía vamos a ver que hay leyes naturales y hay leyes sociales que rigen los fenómenos, ¿sí? Las leyes sociales son diferentes a las leyes naturales. Las leyes sociales son las que rigen, son regidas por el hombre y las leyes naturales por la naturaleza. Entonces, cuando yo mostraba este ejemplo, esto es un conocimiento cotidiano. Este es un ejemplo de conocimiento cotidiano u ordinario, el manejar una computadora, porque el niño lo aprendió con base en la experiencia. Más ahorita con la virtualidad, sabe manejar, por lo menos su celular, el iPad o la computadora. Entonces, es algo cotidiano, pero para nada es precientífico. Entonces, precientífico es cuando nosotros solo utilizamos algo, es cotidiano. Otros dos ejemplos de cotidiano empírico y ahí terminaríamos. Otros dos ejemplos. Leer podría ser. Leer, muy bien. ¿Qué más? En cuestión de ¿Qué más? mujeres, maquillarse, ¿no? O trabajar. Tal vez aprender a manejar bicicleta. Manejar bicicleta, manejar auto, manejar moto. ¿Y caminar por la calle? Aprender a escribir. Caminar, solo caminar, compañero, caminar, escribir, leer, bañarse, todo lo que ustedes hacen el everyday, ese es conocimiento, jugar, muy bien. Ok, entonces ahí voy a dejar la sesión porque necesito atenderle a los compañeros 5 minutos más. Si quieren se pueden quedar en la sesión. Solo le voy a atender a Mirla, a América y no sé quién era el otro compañero. Solo necesito ver si ya está su examen. Mirla, empezamos con usted, dígame su apellido. Morales García. Entonces los demás compañeritos pueden alistarse en los 5 minutos para pasarse al otro salón. Nos vemos, primero Dios, mañana no tenemos